Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. Probablemente todos hemos pasado por algo parecido. ¿Alguna vez usted ha visto una película o ha leído alguna novela, alguna historia cuyo final lo dejó insatisfecho? ¿Les ha pasado alguna vez eso? A mí me ha pasado varias veces, incluso con películas que me estaban gustando mucho y que yo decía, esta es la película perfecta, solo para que al final eh, quedé pues totalmente insatisfecho porque el final era muy incierto, muy vago, el malo no recibía su merecido, el héroe quizás se moría o no se sabía lo que había pasado y pues era un final en realidad muy insatisfactorio. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta si la historia de este mundo va de aquí para allá sin rumbo? ¿Te has preguntado alguna vez si al ver todas esas filosofías, ideas, poderes y autoridades que se oponen a Dios y que aparentemente prosperan, si vale la pena creer en el Señor, servirle? ¿Alguna vez has sido tentado a pensar que tu fe es vana? Pues en este pasaje que vamos a ver esta mañana, el Señor nos da un vistazo a la parte final de su plan y es maravilloso. Todo su plan obviamente es maravilloso, hecho sabiamente desde el principio, pero la parte final nos debe llenar de esperanza, porque al contrario de esas películas o novelas que quizás tuvieron un final que nos dejaron completamente insatisfechos, esta parte final del plan del Señor es hermosa, es clara, no va a dejar lugar a dudas del resultado y sobre todo de, del- de la bendición que el pueblo de Dios va a recibir por su fe y por su perseverancia y su fidelidad al Señor. Esta historia que el Señor está llevando a su final tiene el mejor final posible, el mejor final que en su sabiduría Él ha determinado. Todos sus enemigos serán derrotados, Él reinará en un trono de justicia para siempre. Y y todo eso es posible por medio de su resurrección, como, como la imagen que estamos viendo ahí lo ilustra muy hermosamente. Y las verdades que vamos a aprender en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, deben ayudarnos a mantenernos firmes en la esperanza, a rechazar esas tentaciones que posiblemente llegan a nuestra vida cuando vemos la situación del mundo y cuando vemos, pues, o cuando experimentamos la lucha contra el pecado, que, que todavía está en nuestro interior y que, pues, muchas veces nos hace caer también. Entonces, ese propósito, esa parte final del plan de Dios está en marcha y va a llegar a su conclusión. Y va a llegar a su conclusión en el tiempo y a la manera de Dios. Nadie va a acelerarlo, nadie le va a sacar carrera. Él lo va a hacer en su momento y en su forma, también a su manera. Entonces, quisiera pedirles que abramos nuestra Biblia, vamos a ir al pasaje central de este mensaje que está en la carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Les doy un momento para que lo busquen, Primera de Corintios 15, y vamos a leer de los versículos 20 al 28. Y nos dice el Señor lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, el título de este mensaje es El Rey completa su victoria. El Rey completa su victoria, y vamos a ver precisamente eso. Este pasaje nos habla de eso, de cómo Él va a llevar a su consumación la obra que Él inició desde su encarnación, pero obviamente también en su muerte. Y pues en este mensaje nos vamos a enfocar en su resurrección. Y lo primero, hermanos, que quiero transmitirles y que quede en nuestro corazón es que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. El Señor nos da una garantía, nos da una seguridad que así como Él resucitó, su pueblo, los que creemos en Él, también resucitarán. Y esa garantía es que Él ya resucitó. Y el versículo 20 lo dice hermosamente, 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. En los versículos anteriores al pasaje que hemos leído, Pablo ha estado defendiendo la verdad de la resurrección. La verdad de la resurrección estaba bajo ataque en Corinto. Algunos negaban la realidad de la resurrección del Señor. Y él ha estado defendiendo esa verdad. Él ha estado defendiendo esa verdad. Y ha defendido esa verdad en cuanto a su realidad histórica, pero también en cuanto a guardarla de ciertos peligros de distorsionar cómo había sido esa resurrección. Pero ahora va más allá de esa defensa. Él ya hizo esa defensa, ya estableció la verdad de la resurrección del Señor, y ahora nos lleva más allá y comienza a hablarnos de las implicaciones, de lo que significa que el Señor haya resucitado y de las implicaciones para nuestra vida personal, para nosotros como iglesia e incluso para toda la creación. Entonces, eso es lo que va a comenzar a hacer Pablo acá. Y comienza de una forma tan hermosa por esa frase corta que dice ahí, mas ahora. Es como que él está diciendo, miren, todas esas dudas o todos esos ataques contra la resurrección quedan atrás, porque ahora Cristo ha resucitado. Y lo que está diciendo Pablo es, ha comenzado una nueva era, ha comenzado algo nuevo en la resurrección del Señor. Y eso nuevo que ha comenzado es que el Señor ha comenzado a reinar. Cuando Él resucita, Él toma su trono y comienza ese proceso de la derrota de los enemigos de Dios, incluyendo la muerte. Y no solo eso, sino que Él dice también que Jesús es las primicias de los que durmieron. Y posiblemente hemos escuchado nosotros esa palabra, primicias. La palabra primicias viene de la agricultura y es sencillamente el comienzo de la cosecha. Cuando se hace una cosecha y comienzan a surgir los primeros frutos de esa cosecha, a eso se le llama las primicias. Y quisiera que viéramos una pequeña cita de un teólogo que se llama George Ladd, y él explica lo que son las primicias, y él lo que dice es, las primicias constituyen el comienzo de la cosecha. Las primicias son más que capullos, hojas y frutos verdes. Son el fruto ya maduro, listo para la cosecha.
Y como son los primeros frutos, también son una promesa y una seguridad de que la cosecha se producirá en breve. Y Pablo está haciendo algo hermoso porque nos está diciendo Jesús es las primicias de una cosecha mayor, de una cosecha mayor, las primicias de los que durmieron. El Nuevo Testamento a veces hace eso, ocupa la palabra dormir para referirse a la muerte. Y eso es lo que está haciendo ahí. Él es los primeros frutos de aquellos que han muerto, pero que van a resucitar. Entonces, es muy importante ver la importancia que tenía las primicias, sobre todo en esas sociedades, porque eran una seguridad, eran una garantía de que la cosecha iba a llegar. Cuando se podía ver esos primeros frutos que ya no eran el fruto verde, como dice este teólogo, ya no era solamente los capullos o una hoja, sino que ya eran los primeros frutos. Ya se podía tener la seguridad que la cosecha venía. Entonces, Jesús es la seguridad de una resurrección que va a ser mayor en el sentido de que todos aquellos que creen en Él, todos los creyentes, igualmente van a resucitar. Y esos primeros frutos, esas primicias, eran ofrecidas a Dios. Y era una fiesta, una de las fiestas que Dios mandó o instituyó durante el tiempo del Éxodo. No va a estar ahí en pantalla, pero si ustedes tienen curiosidad lo pueden anotar. En Éxodo 23, versículo 16 y 19, el Señor instituye la fiesta de las primicias. Yo la voy a leer aquí. En el versículo 16 dice, también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. La fiesta de la siega de los primeros frutos. Y el versículo 19 dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. O sea que esas primicias eran consideradas preciosas, eran consideradas de gran valor y eran ofrecidas al mismo Señor. Entonces, al hacer la relación con Jesucristo, vemos eso mismo, lo precioso que es Él, cómo Él ofreció su vida al Señor y cómo Él representa el inicio de una cosecha todavía mayor. Las primicias indicaban que la cosecha había llegado, que el tiempo de la cosecha había llegado. Y en el caso de Jesús, lo que nos está diciendo es que la nueva creación ya llegó. Si ustedes miran en el libro de Apocalipsis, el libro del Apocalipsis nos habla que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva ya irrumpió en esta creación cuando Jesús resucitó. Ya el poder de su resurrección está entre nosotros y eso nos da la seguridad de que nosotros como creyentes de Él también igualmente resucitaremos. ¿Cómo no va a cambiar eso nuestra perspectiva ante la muerte? Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Porque tenemos la seguridad, los creyentes, los que hemos creído en Él, los que somos de Él, tenemos la seguridad de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Entonces el Señor resucitado es la garantía y la prueba de que nosotros que hemos creído en Él también resucitaremos. Pero hay un orden en esas dos cosas. Hay un orden en la resurrección del Señor y la resurrección de los creyentes. Y ese orden es importante. Y es lo que Pablo nos va a decir a continuación. Ese orden es importante y si lo confundimos o lo tratamos de mezclar, igualmente pues no va a ser provechoso para nosotros. El versículo 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y quisiera nuevamente llevarlos a la idea de la cosecha. Cuando nacían esos primeros frutos y se ofrecían al Señor, todavía iba a pasar un tiempo entre recolectar esos primeros frutos y recolectar
la cosecha completa. Había un tiempo que pasaba entre esas dos cosas. Pues igualmente la resurrección del Señor fue hace 2000 años y todavía Dios en su gracia ha permitido todo este tiempo, que no sabemos cuánto va a ser. Si alguien dice que sabe cuánto, pues está mintiendo. Pero Dios ha permitido todo este tiempo para recolectar más y más de aquellos que han de creer en Él, de tal forma que esa cosecha sea todavía mayor y más gloriosa y lleve más gloria a su nombre. Así, repito, así como en la cosecha física hay un intervalo de tiempo entre la recolección de los primeros frutos y la cosecha completa, ahora estamos en ese intervalo de tiempo. La resurrección de Jesús ya fue, ya esa nueva creación está entre nosotros y ahora esperamos la resurrección de los creyentes, pero ambas son parte del mismo plan de Dios. Ambas son parte de la misma cosecha. Y por eso la seguridad que tenemos al ver que Él ya resucitó. Todos los que están unidos a Él, todos los creyentes que están unidos a Él, y como dice Pablo, los que le pertenecen a Él, que están en Cristo, también en Él serán vivificados, como dice el versículo 23. También en Él serán vivificados. Ahora bien, ningún creyente en Cristo ha resucitado todavía. Eso debe estar claro, ¿verdad? Ni siquiera los apóstoles, Pablo, Pedro, ninguno de ellos ha resucitado. Ellos murieron y en espíritu, todos los creyentes que han muerto están en espíritu con el Señor, pero no han resucitado todavía. No han resucitado todavía. Porque la resurrección es cuando ese cuerpo vuelve a la vida, ya como un cuerpo glorioso, como un cuerpo que no vuelve a morir. Pero lo que sí sabemos es que este plan de Dios ya está en marcha porque Jesús ya resucitó. Y esos primeros frutos que garantizaban la cosecha que vendrían después, así la resurrección del Señor nos garantiza la cosecha que va a venir. Ahora, es importante que veamos que esa resurrección de los que son de Cristo será en su venida. Y es tan importante entender eso. La resurrección de los creyentes será en su venida. No va a ser un evento escondido. No va a ser algo que solo ciertas personas se van a dar cuenta. La resurrección de los creyentes, cuando sea el momento, va a ser al mismo tiempo de la venida del Señor, del regreso del Señor. Va a ser algo público, visible, glorioso que el Señor va a hacer, que no va a dejar dudas sobre el resultado. Y por eso vuelvo a la ilustración que hacía al principio. No va a ser como una película que nos deja con un final totalmente, con un signo de interrogación grandísimo. ¿Qué será lo que habrá pasado? ¿Se murió el malo o no se murió? Cuando el Señor regrese, va a ser totalmente claro y va a ser totalmente visible lo que el Señor va a hacer y el resultado de su obra. Ahora bien, a veces la iglesia ha tenido una curiosidad excesiva al hablar de la doctrina de la venida del Señor. Ha tenido una curiosidad excesiva acerca de los detalles de cómo va a ser su venida. Y yo estoy seguro, hermanos, que ustedes han escuchado algunas de estas cosas. Pero el resultado muchas veces es que las personas comienzan a especular sobre la venida del Señor y comienzan a decir, bueno, estos eventos que están pasando en la actualidad, esta guerra o esta pandemia o esta plaga, significa entonces que el Señor va a venir en tal momento, y comienzan como a especular sobre ciertos detalles que sinceramente no están revelados en la palabra de Dios. Y comienzan a especular e incluso a colocar fechas a su venida. Y pues les voy a dar un ejemplo que es extremo, pero creo que es importante conocerlo. Posiblemente algunos de ustedes lo recuerdan. Hay una persona que murió hace algunos años que se llamaba Harold Camping. No sé si les
les hace a algunos de ustedes un poco de remembranza. Él era un empresario que se hizo millonario con unas empresas de construcción y que después fundó un imperio de radios, de radios cristianas. Pues él, de alguna forma, llegó a la conclusión que el Señor iba a regresar en el 2011. Y no solamente en el 2011, sino que dijo que el regreso del Señor iba a ser el 21 de mayo del 2011. ¿Cómo llegó a eso, hermanos? Sinceramente, no importa cómo llegó a eso. Pero él dijo, y el problema es que no se quedó él con esa idea, sino que hizo una campaña publicitaria muy fuerte, y posiblemente algunos de ustedes se recuerdan. Estamos hablando del 2011, ¿verdad? Parece tanto tiempo por tantas cosas que han pasado, pero es apenas que 13 años. Y él hizo una campaña publicitaria y sacó vallas en las calles, anuncios en internet que decían que el día del juicio iba a ser el 21 de mayo del 2011. Obviamente, hermanos, el Señor no regresó en esa fecha. ¿Y saben qué pasó cuando cuando la fecha llegó y pasó y no pasó nada? Esta persona dijo, bueno, no, pues voy a recapacitar, y su recapacitación fue, no, ¿saben lo que pasa? Es que me equivoqué, pero la fecha es octubre del 2011. Entonces, puso otra fecha siempre dentro del mismo año para la venida del Señor y no pasó nada tampoco. Entonces, esto es un ejemplo extremo, pero lo digo porque si ustedes se fijan en el pasaje de Corintios que vimos, lo que nos está dando, no son detalles de cómo va a ser su venida o de las fechas. Lo que está haciendo es presentándonos lo principal, lo que sí necesitamos saber. Y de eso que sí nos revela la palabra, de eso es donde tenemos que poner nuestra esperanza y no comenzar a especular. Sobre si tal nación atacó a esta y entonces eso significa tal cosa. Esto corresponde al capítulo 13 de Apocalipsis, y comenzar a especular de una forma que, pues, en la mayoría de los casos va a estar equivocada y nos puede hacer tropezar y desviarnos. Entonces, el llamado, hermanos, es a que nos enfoquemos en aquellas cosas que claramente nos enseña la palabra de Dios. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando Él venga, todos los que han creído en Él, todos los creyentes serán resucitados junto con Él. Y eso sí es claro, y en eso sí podemos poner nuestra esperanza. Y enfatizo que lo que dice el apóstol Pablo es que esto es para aquellos que son de Cristo, aquellos que le pertenecen a Él, aquellos que han creído en Él. Y enfatizo eso porque algunos equivocadamente han usado mal estos versículos para enseñar una enseñanza falsa que se llama universalismo. Posiblemente ustedes la han escuchado. El universalismo es una enseñanza falsa que dice que todas las personas, independientemente de si creen o no en el Señor Jesús, llegarán a la vida eterna eventualmente. Esa es una enseñanza falsa. Y algunos han usado estos versículos para llegar a esa conclusión equivocadamente. Pero por eso enfatizo que el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección de los creyentes, habla de aquellos que son de Cristo, de aquellos que son de Él. Ahora, si nos escucha una persona que no es creyente, eso no significa que las puertas están cerradas, todo lo contrario. Significa que la puerta hasta la fecha está abierta para que usted también pueda acercarse al Señor, creer en Él y también llegar a pertenecer a los que son del Señor, a pertenecer a los que son de su pueblo. Ahora, ¿qué otra cosa nos enseña este pasaje? Nos enseña que la resurrección de Cristo es la garantía de la victoria completa. Y acá voy al versículo 24, que nos dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Y acá hace referencia a dominios, autoridades
y poderes. Y vale la pena aclarar un poco esa frase, ¿verdad? Porque no es tan clara el entenderla. Y vamos a ayudarnos de otro pasaje del Nuevo Testamento, también de Pablo, para ayudarnos a comprender cuáles son esos poderes y autoridades. Y vamos a ir al libro de Efesios. En Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y lo primero que quiero llamar la atención a usted, hermano, es que Pablo comienza este versículo diciendo nuestra lucha. Por si alguien estaba pensando en que esa lucha no era con usted, le digo que sí, sí es con usted la cosa. Esta lucha también es nuestra lucha. Obviamente que no la vamos a luchar solos. Nuestro Señor, que ya resucitó, va delante de nosotros. Él es nuestro representante y porque Él ya resucitó, igual nosotros vamos a resucitar. Pero sí es nuestra lucha también. Y esa lucha es contra huestes espirituales de maldad. Cuando Él habla de esos poderes, autoridades, está hablando de huestes espirituales de maldad, fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Repito, sí es nuestra lucha y es importante que identifiquemos a esos enemigos. Y voy a poner algunos ejemplos de esos enemigos. Toda filosofía, todo pensamiento, toda religión que aparta a los hombres de Dios y que están animadas por esas fuerzas espirituales de maldad, todas esas son estos poderes y autoridades que se oponen a Dios. Y voy a ser todavía más concreto en algunos ejemplos. Cuando acá hemos hablado algunas veces de los famosos ismos, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Los ismos, esas filosofías que están en oposición a Dios. Y una de ellas es el materialismo. El materialismo. El materialismo es vivir solamente para el tiempo presente. Vivir solamente en base a lo que podemos ver. Vivir solamente en el afán de acumular más y más cosas. Vivir de una forma que no me importe quebrantar la ley de Dios con tal de enriquecerme. Y ahí puede estar metido el soborno, la opresión, el robo, etc. Ese es el materialismo. Pues ese es un ejemplo de una filosofía animada por fuerzas espirituales que apartan a las personas de Dios. Les pongo otro ejemplo. El hedonismo. El hedonismo es tener como principal objetivo de la vida el placer y hacer todas las cosas para obtener el mayor placer posible. Sin importar el costo, por cierto. Sin importar el costo. Y así podemos hablar de muchísimos de estos ismos. Podemos hablar de religiones falsas. Religiones falsas. Y acá hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, religiones incluso que se presentan como cristianas, pero cuando uno comienza a ver sus enseñanzas, apartan a las personas de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el mormonismo, que se hace pasar como cristiana, pero en realidad sus enseñanzas niegan verdades esenciales de la fe cristiana. Y que al final, lo que tienen en común las religiones falsas, hermanos, es que al final hacen depender la salvación de una persona de sus propias obras y no de la obra del Señor. Les pongo un ejemplo más. El nacionalismo. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene de malo el nacionalismo? Pues es bueno amar a la nación donde hemos nacido. Y sí, es bueno. Pero en los últimos años ha habido una tendencia de exaltar incluso la idea de una nación, incluso exaltarla encima de Dios. Y eso lleva muchas veces a guerras y a conflictos entre naciones. Y sobre todo a unir esa idea del nacionalismo con el cristianismo. Y ahora ustedes pueden ver y lo pueden buscar, hermanos, si ustedes les interesa ese tema. Pueden buscar
lo que es el nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano es una idea equivocada que pretende que unir en una alianza el poder político con el poder religioso. Y de esa forma, algunos cristianos equivocadamente piensan que de esa forma van a poder hacer avanzar la causa del reino de Dios. Hay mucho que hablar ahí, pero esto los pongo como ejemplos de esas filosofías y de esos poderes y autoridades que se levantan en contra de Dios. Lo importante, hermanos, es que lo que nos dice la palabra del Señor aquí es que el Señor va a gobernar o va a reinar y va a poner bajo sus pies a todos esos poderes y a todas esas autoridades. Cosas que a veces, cuando nosotros vemos el estado de las cosas en el mundo, nos pueden llevar a la desesperanza, porque aparentemente esas fuerzas prosperan, aparentemente, pero cuando nos fundamentamos en su palabra y echamos un vistazo al final del plan, nos damos cuenta que el Señor en efecto va a triunfar incluso sobre ellas. Ahora, hermanos, un llamado que yo les hago a ustedes al saber que estamos en esa lucha es a ser sobrios. Y aquí me adelanto un poquito en los versículos, siempre dentro de este mismo capítulo, pero en el versículo 34, Pablo dice: sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y lo que quiero retomar o resaltar de este versículo es que Pablo le dice a los corintios: sed sobrios. ¿Se acuerdan ustedes a lo que significa sed sobrios, verdad? No les está hablando acerca de que no tomen alcohol. Lo que les está diciendo es que tienen que estar conscientes del tiempo en que viven. Tienen que estar atentos, sabedores de los enemigos con los que se enfrentan. Y por lo tanto, ese llamado es para nosotros también. Hermanos, si bien es cierto, tenemos la seguridad de la victoria del Señor, el Señor también nos manda a ser sobrios, a estar atentos, a ser vigilantes, a estar claros y conscientes que estamos todavía en esa lucha, que estamos todavía batallando contra esos poderes y autoridades, pero que el Señor los va a vencer es una seguridad completa. Y sin embargo, debemos de mantenernos atentos y vigilantes. Ya la resurrección del Señor ya trajo la inauguración del reino de Dios, pero todavía falta esa culminación que el Señor va a hacer. Todavía hay focos de resistencia, por decirlo así. Todavía hay focos de resistencia que se oponen a Dios y por lo tanto tenemos que estar atentos. Una distorsión que algunos enseñaban acerca de la resurrección del Señor en ese tiempo la vemos en el libro de Segunda de Timoteo. Esa cita no la van a encontrar en la pantalla, pero en Segunda de Timoteo capítulo 2, Pablo habla de dos personas que se llamaban Himeneo y Fileto. Y él dice que estas personas estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido y que por lo tanto de esa forma trastornaban la fe de algunos. Eso es lo que dice Pablo. Estas personas enseñaban que la resurrección ya había ocurrido. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un momento? Es importante ver el orden en que suceden las cosas. Primero la resurrección del Señor y después, más adelante, la resurrección de todos los creyentes, que todavía no ha ocurrido. Todavía estamos en esa fase en medio de las dos. Pues resulta que Himeneo y Fileto estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido y de esa forma confundían a algunos. ¿Por qué es importante tener claro que la resurrección no había ocurrido todavía? Porque el enseñar que la resurrección ya había ocurrido podía llevarlos a ideas equivocadas, específicamente a un triunfalismo equivocado, de pensar de que ya todo está hecho y que no es necesario tener esa sobriedad que ahorita estábamos hablando y no tener esa vigilancia y ese cuidado de nuestra vida espiritual que aún ahora todavía es necesario tener. Ese triunfalismo
puede terminar en enseñanzas equivocadas. Y yo les voy a poner algún ejemplo de algunas de esas enseñanzas equivocadas. Algunos han enseñado que en esta época es posible para un cristiano llegar a un estado de perfección en el que ya no peca. Yo he escuchado a algunas personas pensar así, o he escuchado a algunas personas enseñar que no es posible que un creyente se enferme, por ejemplo. No, no es posible. Un cristiano no se puede enfermar. Sí se puede enfermar. Sí se puede enfermar. Y en las cartas vemos incluso a Pablo aconsejando a Timoteo por ciertas dolencias que Timoteo tenía. El mismo Pablo también. Entonces, cuando confundimos ese momento, como lo hicieron Himeneo y Fileto, que decían que la resurrección ya había sucedido, muchas veces terminan enseñanzas equivocadas como esa. Y repito nuevamente, ese triunfalismo que nos lleva a bajar la guardia y pensar que ya no necesitamos guardarnos, que ya no necesitamos estar atentos, sabiendo que esa batalla todavía está en marcha. Otra enseñanza equivocada que deriva de esto puede ser aquellas enseñanzas que eliminan o minimizan el papel del sufrimiento en la vida del cristiano. No, un cristiano no puede sufrir. Un cristiano no puede sufrir. Si estás sufriendo es porque algo malo estás haciendo. Díganle eso a Job, ¿verdad? Yo sé que Job fue antes del tiempo del Señor, pero ustedes me entienden la idea. Y el mismo Señor Jesús, varón de dolores, que sufrió sin haber pecado. Y a veces el sufrimiento también puede ser el resultado del pecado, pero el punto es que hay enseñanzas que dejan por fuera el papel del sufrimiento en la vida del cristiano. Entonces, todo eso se resume en ese triunfalismo equivocado que nos hace perder de vista que la resurrección del Señor está acá, la resurrección de los creyentes está acá y nosotros estamos todavía acá en el medio, esperando ese momento y con la seguridad que llegaremos, porque el verdadero creyente será sostenido por Dios, hermano. Pero sin embargo, en este tiempo todavía debemos de guardarnos, debemos de tener cuidado y debemos de saber que estamos en esa batalla y por eso ser sobrios, evitar el triunfalismo. En su venida, Él manifestará la victoria completa sobre todos esos sistemas, filosofías, religiones falsas. Yo mencioné apenas unos pocos, pero imagínense ustedes cuántos habrán de esos. Toda resistencia y rebeldía que hasta ahora muestran llegará a su fin en ese momento. Y esto es justo. Esto es justo y nosotros como pueblo de Dios anhelamos ese momento en que el Señor en su venida le ponga fin a esa resistencia que hasta hoy esos enemigos de Dios ejercen y que sus mentiras y falsedades queden expuestas. El versículo 25 y 26 nos dice, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Y qué importante es este versículo, porque primero habló acerca de esos enemigos, de esos poderes, autoridades y dominios, y como que deja por último a lo mejor, ¿verdad? Y dice específicamente Pablo, el último enemigo que será abolido o vencido es la muerte. Lo primero, hermanos, que quiero pues mencionarles es, fíjense que Pablo llama a la muerte un enemigo. Y es bueno que nosotros como creyentes tengamos esa misma perspectiva. La muerte es un enemigo. La muerte es un enemigo que entró al mundo por medio del pecado de Adán, por medio de un solo hombre, ¿verdad? Como decía el versículo 22. Pero no es la condición natural, no era así en el principio. Sabemos que la muerte entró al mundo por el pecado de Adán. Entonces, sí, verdaderamente es un enemigo la muerte, pero es un enemigo que también será derrotado. Y si va a ser derrotado, significa que su poder, el poder de la muerte, también será quebrantado. ¿Y cuál es el poder de la muerte? O como lo dice Pablo más adelante en este mismo capítulo, ¿cuál es el aguijón de la muerte? Es el pecado. El pecado es lo que le da poder a la muerte, porque sabemos que el resultado o la paga del pecado es muerte.
Entonces el poder de la muerte es el pecado. Entonces cuando dice que el último enemigo que será derrotado es la muerte, también nos está diciendo que el pecado será derrotado. Y eso significa, hermanos, y eso nos llena de esperanza a nosotros, que el pueblo de Dios será completamente y perfectamente santificado en ese momento. Esa lucha que tenemos contra el pecado que caracteriza este tiempo, o ustedes ya no luchan contra el pecado, hermanos. Esa lucha que caracteriza este tiempo, por fin llegará a su fin en ese momento que el Señor venga. Ya no habrá pecado, ni enfermedad, ni muerte, porque ese último enemigo será también vencido. Y con ese enemigo llegará la consumación de su obra. Cuando ya has vencido el último enemigo, hermanos, significa que la guerra terminó, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ya se derrotó al último enemigo, pues ahí terminó la guerra. Y esto nos lleva al siguiente y último punto. La resurrección de Cristo pone todas las cosas en orden. La resurrección de Cristo pone todas las cosas en orden. Ese reinado ya comenzó en su resurrección. ¿Qué fue lo que sucedió después de su resurrección? ¿Qué? 40 días, si mal no estoy, después de su resurrección. Él ascendió al cielo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, el libro de Hechos nos narra ese momento. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, hermanos? Porque si se recuerdan de ese pasaje del libro de los Hechos, Él es levantado al cielo y nos dice el libro de los Hechos que una nube lo cubrió y los discípulos ya no podían verlo. ¿Se recuerdan? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, pero qué habrá pasado después de eso cuando la nube lo cubrió? ¿Qué habrá pasado? Yo les voy a decir qué pasó. El Salmo 110 nos dice qué pasó en ese momento cuando el Señor asciende al cielo. El Salmo 110, versículos 1 y 2, dice, este es un salmo mesiánico, y dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Pues solo nos podemos imaginar eso, ¿verdad? Pero el Padre recibiendo al Hijo, ascendiendo desde los muertos y diciéndole a su Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué momento debe haber sido ese? Y el Señor le da ese lugar de honor a su Hijo, el más alto honor, ¿verdad? Como dice el mismo Pablo, a la diestra del Señor, en espera de que el Padre ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, si bien es cierto, nosotros luchamos todavía contra el pecado en nuestro interior y en el mundo, ya tenemos una garantía de la victoria final del Señor y de que Él va a poner todas las cosas en orden. Los enemigos de Dios sometidos a Él. Y el Señor en el más alto lugar, en el más alto honor que le corresponde según su dignidad y según la obra que Él hizo. En 1 Corintios 15, 28 nos dice, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y si hablamos de mantener nuestra vista en aquello que es importante y claro en la palabra, qué mejor que poner nuestra vista en lo que nos está enseñando este versículo. Y hay un comentarista que quisiera compartirles una cita de él que habla y explica un poco más este versículo. Él se llamaba William Barclay y él dice, en referencia a este versículo que acabamos de leer, él dice, no se trata de que el Hijo esté sujeto al Padre como un esclavo o un servidor a su amo, sino más bien como uno que ha cumplido la misión que se le ha confiado, que vuelve con la corona de la perfecta obediencia. Como Dios envió a su Hijo a redimir al mundo, al fin recibirá el mundo redimido, y entonces no quedará nada en la tierra o en el cielo.
fuera de su amor y poder. Qué explicación más poderosa esa de este versículo. Y solo quisiera reiterar lo que dice él. Él dice, cuando habla de que el hijo se someterá a su padre, no se refiere a un esclavo o un servidor sometiéndose a su amo, sino que se refiere a aquel a quien se le dio una misión, que regresa habiendo completado su misión. El hijo regresa delante de su padre y dice, he cumplido la misión que me encomendaste. Y al hacer eso, le entrega el Señor a todos los redimidos de toda lengua, tribu y nación. Y en ese momento, como dice el versículo, para que Dios sea todo en todos. Y esa frase, hermanos, es tan importante que nosotros la comprendamos en la medida de nuestra posibilidad. Es importante para nuestro crecimiento en santidad. ¿Se recuerdan ustedes que hace algunas semanas nos explicaba el pastor Carlos acerca que no debemos pensar en el Señor como una parte importante de nuestra vida? ¿Se recuerdan? Él nos explicaba eso. Ver al Señor como una parte importante de nuestra vida es incorrecto. El Señor es el todo. El Señor es el todo. Y este versículo pues nos lo pone aún más claro. En la actualidad hay una lucha todavía en nuestro corazón. Hay otras prioridades, otros afectos que batallan en nuestra alma para apartar nuestra vista del Señor. Y estoy seguro que para todos nosotros es así. Nos distraemos de su reino tan fácilmente, nos distraemos de adorarlo tan fácilmente, nos distraemos de obedecerlo tan fácilmente, porque hay otros afectos, hay otros intereses, hay otras prioridades que compiten en nuestro corazón y que impiden que le demos a Él esa devoción pura y perfecta como Él es digno de recibirla. Este versículo nos habla de ese momento en el que el pueblo de Dios llegará a ser completamente santificado de tal forma que nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra adoración será perfectamente para Él. Y eso nos tiene que animar en la lucha actual. En lugar de desanimarnos y decir, pero es que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si hay tantas distracciones, hay tantas tentaciones? Lo que debemos de hacer en lugar de desanimarnos es levantar nuestra vista hacia ese momento final y en base a eso tener esperanza y tener fortaleza el día de hoy, que eso es lo que el Señor nos quiere mostrar por medio de este pasaje. Y solamente retomando un poco lo que decía este comentarista William Barclay, cuando el hijo se presente delante de su padre y le diga misión cumplida, este es el mundo redimido, estos son todos los que creyeron en mí, esta es la cosecha completa, será entregada a Dios para su gloria y Dios será todo en todos. Entonces, hermanos, si tenemos esta visión clara de las cosas, y si se fijan, en ningún momento el pasaje ha comenzado a tratar de decirnos que busquemos o procuremos entrar en los detalles de cómo va a ser su venida. Eso lo dejamos para otros. O de repente hay otros pasajes que sí entran un poquito más en eso. Pero aquí lo importante es que mantenemos nuestra mirada en ese final de la historia, que repito, es un final claro, es un final que sí no deja lugar a dudas acerca del resultado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo ciertos soldados japoneses que cuando Japón se rindió, no sabían que Japón se había rendido y siguieron luchando por muchos años. Esa historia parece ser de ficción, pero es realidad. Hubo soldados japoneses, como esa guerra se peleó en un área muy grande en el Pacífico, donde había muchas islas y aparte pues también en tierra firme, pero era un área muy grande y habían muchos soldados japoneses que estaban dispersos en toda esa zona cuando Japón se rindió. Y saben que algunos de ellos, por
por no enterarse de que Japón se había rendido, nunca soltaron sus armas y siguieron pensando que estaban en guerra y siguieron todavía siendo soldados japoneses. Y uno de ellos pasó 29 años. Y repito, a mí me cuesta mucho creer eso, pero investigué y están las noticias, están los reportes periodísticos de un soldado japonés que 29 años después de Japón se había rendido, todavía no se había enterado. Y él seguía con su fusil pensando que todavía era un soldado en guerra. ¿Por qué cuento esto? Porque así como esos soldados japoneses que seguían en guerra cuando ya habían sido derrotados, así esos poderes y autoridades siguen en oposición contra Dios, siguen oponiéndose a su voluntad. Pero a diferencia de los soldados japoneses que lo hacían por ignorancia, estos sí saben que han sido derrotados, pero en su rebelión contra Dios mantienen todavía esos focos de resistencia, como yo les decía antes. Pero el hecho es que esos soldados japoneses jamás hubieran podido cambiar el desenlace de la guerra. Jamás, jamás lo hubieran podido hacer y no lo hicieron. Igualmente, el resultado ya está dado. El Señor reinará sobre todos sus enemigos, incluyendo la muerte, y Dios será todo en todos. Por lo tanto, hermanos, nosotros ahora podemos levantar nuestra vista, tener esperanza, tener confianza, vivir en sobriedad, no en un triunfalismo, equivocado, y sobre todo proclamar con valor a este Rey que ha completado su obra y que nos ha hecho partes también de esa victoria. Así que, hermanos, quisiera pedirles que oremos.